Kenia Humpa a subir ao palco para fazer uso da palavra, fazer sua conferência. Com o tema Bens Comuns e Justiça Comunal, a proteção sustentável do nosso planeta. Antônio, que é professor do Departamento de Direito da PUC-SP, com doutorado em Direito pela Universidade Católica de Lovaina, mestre em Migração Forçada pela Oxford e em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia. Atua em Sociologia e Antropologia do Direito, com foco em Justiça e Comunidades Andinas e Amazônicas. Antônio, um prazer recebê-lo aqui. Isso. Buenas tardes. Ante todo, mil disculpas que tenga que hablar en español. Perdonen que no pueda hablar en portugués o en brasileño. Mil perdones por ello. Ante todo, quiero agradecer rotundamente la invitación de compartir una experiencia, que es la experiencia de las comunidades del sur andino del Perú, sobre este tema que ha estado explicándonos el profesor Leonardo Boff de una manera formidable. Es la referencia a esa solidaridad que existe en algunos pueblos. Pero para ello he tenido que recoger un concepto que es base en este evento, que es el tema de los bienes comunes. Y debo manifestar mis limitaciones de comprensión de ese tema. Sin embargo, lo que he estado revisando en relación al tema y a lo que voy a tratar de manera especial, tiene un vínculo muy, muy especial. Entonces, lo que quiero, en primer lugar, es hacer una introducción, ubicando el tema que me corresponde. En segundo lugar, quiero presentar algunas imágenes relacionadas al grupo social con el que trabajo. En tercer lugar, quiero entrar al concepto de los bienes comunes, que es el concepto que en teoría se maneja sobre la discusión que está presente en el evento. De allí voy a conectar los bienes comunes en la realidad de las comunidades aymaras, que es la referencia del grupo social que estoy tratando. Pasaré después al tema de la justicia comunal, que es el tema central con el que me relaciono, y de allí conectaré el tema de justicia comunal con el efecto y la garantía de los bienes comunes, que es el concepto importante del presente evento. Al final, realizaré algunos balances y conclusiones, si cabe mencionar. En primer lugar, a manera de introducción, debo decirles de que mi conexión con el pueblo aymara del sur andino del Perú es desde el año 1988, en que tuve oportunidad de realizar mi primer trabajo de campo. Esta fue una experiencia muy, muy particular que luego me permitió revivir mi relación con las comunidades quechuas, que son muy importantes en los Andes del Perú y en los Andes de Sudamérica, porque el Imperio Inca, que es el más conocido en Sudamérica, antes de los españoles, pues tenía como idioma el quechua y ese fue el idioma dominante en todos los Andes. Mis padres, mamá, papá, hablaban quechua, pero yo lo perdí en el tránsito que ellos tuvieron de migración, que es un fenómeno normal que vivimos en el Perú. Sin embargo, gracias a la posibilidad de realizar un trabajo de campo fuera, en el año 88 pude visitar las comunidades aymaras. Fue muy difícil ir a la zona quechua. ¿Por qué? Porque se vivía una violencia política muy fuerte. Era el tiempo de Sendero Luminoso y era la violencia entre los grupos subversivos y las fuerzas militares, paramilitares. Entonces, los aymaras fueron el lugar que me acogió, y las comunidades aymaras fueron quienes me acogieron y fue posible realizar ese trabajo de campo. Después de esa experiencia he tenido oportunidad de visitar comunidades amazónicas,
las conozco menos, pero también las he tenido oportunidad de realizar algún trabajo y de conocerlas mínimamente. Puedo decirles que mi experiencia personal es de aprendizaje. No termino de conocer su concepto de derecho, de justicia, que es lo que más he estudiado en ellos, y sigo aprendiendo. La última visita la he realizado en marzo de este año con mi hijo, el menor, que también está interesado en el tema, y ojalá que él pueda continuar estas discusiones, estos debates. Tengo dos iniciales resultados sobre lo que voy a exponer. En primer lugar, hacerles presente de que hablar de bienes comunes es un concepto muy complejo, no está a mi alcance desarrollarlo. He estado estudiándolos estos 2 últimos días con ánimos de vincularlo al evento de hoy. Y por otro lado, sí quiero también mencionarles que el concepto de justicia y comunidad es muy complejo, pero es un poco más fácil comprenderlo a partir de la experiencia que he tenido. Entonces voy a tratar de relacionar esos dos conceptos. Primero, unas imágenes para ubicar el grupo social con el que he trabajado más. Este es el mapa de Latinoamérica. El Perú está ahí en el medio, en la parte sur con Bolivia, Chile y parte de Argentina, corresponde justamente a la población aymara. Aquí está el mapa del Perú. Si ven en la parte sur hay un lago, es el lago Titicaca. Al norte, al sur está la población aymara, pero también en Bolivia, en la costa peruana y más hacia el sur, inclusive al norte de Argentina. Todo eso fue el territorio de las comunidades aymaras en el pasado. Esta es la región de Puno, donde se localizan los aymaras en particular en el Perú. El lago Titicaca, hacia el norte, no puedo señalarlo acá, pero no. Se ubica justamente la población con la que yo trabajé. Al norte del lago está Jalauyo, Titigüe, Chiquillaya, Sustía Munaypa, Villa Quisuarani, Huancho, Chiquillaya, que fueron las comunidades con las que he trabajado. Esta es más o menos la ubicación de la familia y el contexto del lugar. Este es un periodo de seca, donde no hay lluvia, entonces la tierra, la geografía es de este color. Aquí se puede ver una familia que es casi normal en estos tiempos. Papá, mamá, que ya son ancianos, los hijos, que probablemente o uno de los hijos sea en pareja con otra, y el nieto que está ahí presente, ¿no? La mayoría de hijos migra, que es algo también normal que ocurre en esta población como otros grupos étnicos. Esta es una señora con su hijo en el norte de Chile, que también comparten la misma cultura, solo que la geografía puede ser algo diferente en este caso. Y en la siguiente pueden notar a un comunero que está sembrando la papa, que es de esta forma. Aquí es un periodo de lluvia donde ya se ve todo verde. Justo es el periodo en que siembran y corre el ciclo agrícola. Y estas son las autoridades tradicionales, las personas mayores. Al fondo se puede apreciar a una autoridad más joven. Ese es el que se puede referir como el presidente de la comunidad actualmente. Mientras que los otros son como los gelacatas, que son autoridades tradicionales. Y este es un caso de asamblea comunal, es así como se reúnen, es la autoridad máxima dentro de la comunidad, y no es raro que justamente en campo abierto tengan esas asambleas periódicas. Yo tuve oportunidad de estar en una comunidad donde semanalmente se reunían. Menos población, esta es una comunidad grande, pero es semejante. Y la última novedad, es justamente los aymaras en una actitud de protesta. Esta foto corresponde similarmente a dos momentos. Uno, el año 2011, en que toda la comunidad aymara decidió protestar contra los denuncios mineros y lograron que el gobierno anule todos los denuncios mineros en su región. Se opusieron a la explotación minera. Y luego, el año 2023, ellos mismos se reunieron para protestar, 2022-2023, para protestar contra el gobierno de la actual presidenta, que la consideraban ilegítima, y entonces ocurrieron muchas muertes. La presidenta se quedó
pero hasta ahora hay una situación de protesta en esta zona, donde la presidenta ni una autoridad normalmente oficial puede llegar, porque esta población la va a rechazar. Este es el contexto para ir ubicándonos de lo que es la población aymara, y entonces paso a desarrollar el tema. Primero, hablar de los bienes comunes. ¿Qué cosas son los bienes comunes? Este es un tema de discusión, yo diría más teórica, que en la práctica tiene otro sentido. Normalmente identificamos bienes comunes con medios vinculados a la naturaleza, con recursos naturales, y cuando hablamos de la naturaleza lo conectamos con la vida, medios de vida, recursos de vida, y si conectamos naturaleza con vida, podemos hablar de bienes comunes vinculados con la vida, medios de vida. Entonces, los bienes comunes están muy vinculados a la sobrevivencia del ser humano. Eso en teoría, en abstracto. Y clasificando estos bienes comunes, podemos hablar de bienes comunes esenciales, como el aire, el agua, que siempre buscamos preservarlos, con los que a través de los cuales podemos subsistir, vivir. Pero también podemos hablar de bienes comunes fundamentales, que están vinculados a otros recursos como la tierra, los bosques, las cuencas, los valles, bueno, los ríos, los lagos vinculados al agua también. Y todo esto va siendo las condiciones de sobrevivencia del ser humano. Y por último, podemos hablar de otros bienes comunes secundarios, que también son importantes porque nos permiten otros bienes comunes, como los derivados, que son aquellos que compartimos en la ciudad. Estos bienes comunes secundarios son vinculados a los minerales, el petróleo, el gas, etc. Esto es teoría. En la práctica, yo estuve pensando, así nos razonan los aymaras. Entonces me puse a pensar, a leer, a razonar, a revisar textos de la teoría, porque yo no soy especialista en este tema, me estoy ahora involucrando cada vez más. Y entonces comencé a pensar y a revisar mis apuntes sobre cómo pensarían los aymaras los bienes comunes. Los aymaras lo piensan de una manera diferente. Ellos no tienen el concepto de naturaleza. Justo revisando textos de los mexicanos y de experiencias en México, que es muy semejante a la de Perú, encontré algunas reflexiones sobre el concepto de naturaleza que no corresponde a este mundo prehispánico. Entonces, ese concepto de naturaleza corresponde a la Edad Media, a un desarrollo posterior, occidentalmente, y a un concepto muy abstracto que normalmente no lo manejan o no les interesa manejar las poblaciones originarias. Entonces allí comencé a razonar cuál es lo más preciado que tienen ellos como bienes comunes. Y es que apareció justamente su vida familiar y su vida comunitaria. Entonces me puse a pensar, a razonar el tema económico, social, cultural, histórico, cómo se conecta en el mundo de ellos, qué es lo más importante. Y aparece siempre el mundo de lo familiar. El mundo de lo familiar y el mundo de lo comunal hacen que exista una identidad nuclear y extendida muy importante que ellos no pueden romper y que si lo rompen es muy grave en sus relaciones humanas. Igual su relación comunitaria, la identidad en términos de organización comunal, de su relación con la tierra comunal es sumamente importante, que si algo les afecta produce su reacción y es una reacción de defensa absoluta desde la vida. Entonces, a partir de allí, más bien comienzo a pensar cuáles serían los tipos esenciales, fundamentales, secundarios en ellos. Y entonces, como esenciales aparecen la tierra, a la Pachamama, que es un concepto diferente al de naturaleza. Normalmente lo asemejamos, pero no. La relación con la naturaleza es una relación de vida. O sea, la Pachamama tiene vida, están constantemente, desde pequeños, con la Pachamama. Igual que los apus, que no los menciono, pero aparecen. Los apus son las montañas con las que están ellos conectados permanentemente y son los medios que protegen a estas poblaciones. Entonces, a partir de ahí, lo esencial es esa tierra con la que conviven, es la Pachamama con la que dialogan, que es lo mismo, y dentro de ello están los instrumentos, los medios que hacen posible su trabajo en la tierra. Y dentro de ellos están justamente el ganado. El ganado que en el pasado fue un ganado local y que luego con los españoles se transformó y apareció el ganado vacuno, el ganado ovino,
y otros animales más que se integraron en su economía. Eso aparece como esencial y como fundamentales, dos actividades muy importantes en el mundo de ellos. En otras comunidades es diferente, pero en los aymaras, como en los quechuas, la agricultura y la ganadería son fundamentales. La relación cosmogónica, o sea, esta relación que yo les mencionaba con los apus, que los protegen, pero también tienen otras deidades a las cuales yo no puedo llegar con facilidad, pero existen, porque yo recuerdo, uno de los casos muy importantes que ellos tienen son los castigos de la naturaleza. Ahí se usan la referencia naturaleza por una relación ya cristiana, católica, los castigos de la naturaleza como consecuencia de actos inmorales. Actos inmorales que lo practican en la comunidad producen castigos que consisten en granizada, una lluvia torrencial, una helada adelantada o una sequía. Eso para ellos es también parte de sus deidades, las deidades negativas podríamos decir, pero está conectada a esa relación cosmogónica. Esa misma relación cosmogónica hace posible que tengan fiestas patronales, que hagan posible que asuman los cargos en las fiestas patronales, que son muy costosos, porque están pensando que la deidad les va a dar el doble de lo que están gastando. O sea, todo eso mueve su sentido cultural de ellos y es muy, muy importante. Y asimismo, su concepto de hombre y mujer deriva de toda esta relación. Un tema que últimamente estamos tratando es cuánto de machismo existe en estas comunidades. Y yo les puedo decir, sin haber tratado mucho el tema, pero es otra la relación de hombre y mujer a la que solemos tener en la sociedad occidental o la sociedad dominante. Hombre y mujer están en esta relación cosmogónica, están en esta relación cultural, social, y hombre y mujer no es que el hombre sea violento y domine a la mujer, es un tema justo de mayor reflexión. A mí me ha tocado vivir en las casas de ellos y yo he podido ver cómo se toman las decisiones, he podido conocer, no a un 100%, pero por lo menos creo a un 80%, cómo se toman las decisiones que luego se llevan a la asamblea. No lo lleva el varón, que es el representante de la familia, sino que lo discuten con la mujer, con el hermano e hijo mayor, lo discuten en familia y luego la decisión llega a la asamblea, que es la que tienen que hacer llegar todas las familias. Pero además no solamente es la relación hombre y mujer, es la relación con el papá, la mamá, es la relación con la tía, el tío, el abuelo, la abuela. Es un conjunto de elementos que hacen posible la existencia del hombre y la mujer en este mundo aymara. Es mucho más complejo de lo que nosotros podríamos decir la identidad del hombre y la mujer individual que conocemos en nuestro ambiente. Ahí es mucho más complejo, creo yo. Y bueno, bienes comunes secundarios, hay que considerarlo porque esto es parte de la vida de ellos, tienen que migrar, eso es indispensable también para ellos. Migran porque necesitan recursos y tienen que desplazarse por trabajos temporales a las minas ilegales o minas formales, a la ciudad, etc. Todo eso es parte de sus bienes. Entonces, lo que me queda de esta revisión, de esta reflexión, es pensar que hay otra manera de ver los bienes comunales o los bienes comunes en estas comunidades. A partir de ello, me voy al tema de la justicia comunal. ¿Qué cosa es la justicia comunal para luego relacionarlo con los bienes comunes? Partiendo de una relación inicial, son formas como las comunidades resuelven sus conflictos relacionados a sus bienes comunes. Operan en cada comunidad como pequeños sistemas. Para mí fue una sorpresa cuando yo hice mi primer trabajo de campo para mi tesis de bachiller el año 88, y yo estoy muy agradecido de ellos porque me permitieron entrar a su comunidad. Es muy difícil para un extraño entrar a la comunidad. Yo estoy muy, muy agradecido porque desde esa fecha pude visitarlos permanentemente y cuento siempre con el apoyo de ellos. He podido hacer mi tesis de maestría, he podido hacer mi tesis doctoral justo a partir de este conocimiento de ellos. Entonces yo pensaba en los conceptos de justicia y derecho muy occidentales, muy vinculados a lo que aprendemos en la universidad. Pero el mundo de ellos es diferente. No existe la palabra justicia, no existe la palabra derecho. Ellos tienen esos conceptos en la práctica.
Entonces, recuerdo en mi primer trabajo de campo, cuando quise registrar lo que ellos pensaban del concepto de justicia. Y después de meses que estuve con ellos, como ya los conocía, prendí la grabadora y les comenzaba a preguntar, a los que eran bilingües sobre todo, y no me podían explicar el concepto. Entonces, yo pensé que tenían algo semejante y que lo podían decir, pero no, era muy, muy difícil para ellos. Entonces, allí comencé a encontrar otros conceptos que se relacionaban. Para emprender un negocio, hablar de mitad, esa es una manera como resuelven. Otra es cuando trabajan en familia. El AINI es una referencia fundamental en el mundo de ellos. El AINI es la reciprocidad para un trabajo común. Pido ayuda para trabajar mi parcela de tierra y luego yo voy en ayuda a trabajar la parcela. Eso es fundamental, que se reproduce en todos los actos de su vida, incluyendo en las fiestas patronales, donde pueden aglutinar, esa fue mi sorpresa, una vez en el primer trabajo de campo, recuerdo, para un día de fiesta podían reunir 300 cajas de cerveza, que son aproximadamente 4 cajas por familia en una comunidad pequeña. Entonces, para consumirlo en un día, al final no lo consumen todo en el día, pero una capacidad de reunir recursos que normalmente ellos no tienen. ¿Cómo lo hacen? AINI, ese es el concepto clave. Reciprocidad. Hoy apoyo tu cargo, luego cuando me toque mi cargo, tú me apoyas. Entonces, todo esto funciona y lo he vivido año tras año y ahora último también me tocó apreciarlo en otro acto particular. Pero bueno, ¿en qué consiste esta justicia comunal? De nuevo, aparece el mundo, lo más importante que tienen en sus bienes comunes es lo familiar y lo comunal. La justicia comunal en estas comunidades está basado justo en estos dos grandes mundos de lo familiar y lo comunal. Y en cada mundo de estos es un conjunto de relaciones complejas que más o menos yo lo puedo entender de la siguiente manera. En cada uno de estos mundos podemos encontrar tipos de conflictos, órganos de resolución de conflictos, procesos, procedimientos de resolución de conflictos, acuerdos o decisiones finales sobre estos conflictos, de ejecuciones o acuerdos o decisiones finales que ponen fin al conflicto y principios que guían estos sistemas de resolución. Solo para referir en términos breves en qué consiste cada uno de ellos, puedo señalar lo siguiente. En primer lugar, los tipos de conflictos son familiares y son comunales. En los conflictos familiares, esto es muy parecido, parece, valga la redundancia, a lo que es el mundo de lo privado y lo público. Pero no, lo familiar es diferente, lo comunal es diferente. En lo familiar pueden haber un conjunto de relaciones privadas, públicas. En lo comunal también puede haber privado-público. Entonces, no es tan fácil como nosotros lo entendemos desde el derecho romano, por ejemplo, en la familia o tradición jurídica del derecho civil. Entonces, aquí hay que entrar ya con mayor cuidado. El esquema presentado es muy parecido a lo que nosotros vemos en el derecho procesal. Tuve que ir a ese esquema porque no tenía otra manera de conectar la información que ellos tienen con nosotros, con lo que nosotros manejamos en el derecho del Estado. Entonces, esta es una disculpa que tengo que mencionar porque el esquema es muy occidental. Pero al interior comienzan las diferencias, por lo menos para entender un poquito mejor este sistema de justicia. Cuando hablamos de tipo de conflictos, aparece el mundo de lo familiar y el mundo de lo comunal. La familia, el conflicto familiar, involucra a dos miembros de familia o puede involucrar a un conjunto de familias de una casta o familia extendida con otra familia extendida. Mientras que el conflicto se maneje en privado, es un conflicto familiar. Si el conflicto se hace un escándalo, se torna en conflicto comunal. Pierde la frontera de lo familiar y pasa a lo comunal. Un típico conflicto familiar es el conflicto de linderos o puede ser el conflicto de una pareja por alguna riña, un problema, de pronto se quieren separar, típicos conflictos familiares. Un conflicto comunal es cuando el interés de la comunidad entra en juego.
Puede ser una parcela de la comunidad, como puede ser todo el territorio de la comunidad. O puede ser la tienda comunal, o puede ser la escuela comunal. Cualquier bien de la comunidad es entender que se ve afectado o amenazado, se entiende como un conflicto comunal, en simple. Entonces, frente a estos conflictos aparecen órganos. Los órganos familiares normalmente son vinculados a la familia. Entonces, para un conflicto de linderos, el anciano mayor es un referente. Para un conflicto de pareja, el padrino, la madrina, aparecen como referentes para resolver el conflicto. Frente a un conflicto comunal, en cambio, aparecen otras autoridades. Las autoridades de la comunidad, vinculado al presidente o al teniente gobernador. Y por último, en el caso de que no lo puedan resolver, aparece la asamblea comunal, que es lo que vimos en una de las imágenes. ¿Cómo resuelven finalmente el conflicto? Cuando es muy serio, la asamblea comunal. Y frente a estos órganos, el procedimiento es el diálogo. El diálogo es el medio más importante. No hay reglas de procedimientos, no hay etapas que hay que agotar, no hay audiencias un solo momento, o varios momentos, sí es importante, pero el diálogo es lo que más resalta. Y lo hace no necesariamente el órgano que resuelve el conflicto, el diálogo lo puede hacer cualquier familiar. Y así se va agotando el conflicto. Eso es en cuanto a lo familiar. Y en cuanto a lo comunal, sí puede existir investigación. Cuando se trata de un daño que hay que investigar, la autoridad interviene. Y si la autoridad lo resuelve, no es necesario que vaya a la asamblea, pero si la autoridad no lo puede resolver, allí la asamblea comunal interviene. ¿Cómo son los acuerdos y las decisiones finales? Los acuerdos operan en el mundo de lo familiar. Todos los conflictos familiares pueden ser arreglados, pueden ser resueltos bajo acuerdos. Esto significa acuerdos mutuos y el otro tipo particular, acuerdos forzados. ¿Por qué? Esto es sumamente interesante, es algo así muy particular en su sistema de ellos. Los acuerdos mutuos no hay problema, nosotros lo manejamos en el derecho civil, pero los acuerdos forzados son inconcebibles en un sistema del Estado, en un sistema del derecho civil. ¿Por qué acuerdos forzados? Porque ellos no quieren quedarse con el conflicto. Y las dos partes, que pueden ser dos familias nucleares, si no quieren llegar a un acuerdo, no pueden llegar a un acuerdo, entonces necesitan que alguien los fuerce al acuerdo. Y ese alguien significa el familiar mayor, la familia extendida, que interviene para que se acabe el conflicto. Finalmente, se llega al acuerdo o al arreglo del conflicto. Y en cuanto a los conflictos comunales, allí sí se toman decisiones. Y las decisiones se componen de tres elementos. En primer lugar, la reparación del daño. En segundo lugar, la pena que se aplica como sanción. Y en tercer lugar, la amenaza de una pena mayor. Las penas son una variedad desde multas, o sea, penas pecuniarias, valga la aclaración, hasta la expulsión de la comunidad, que es la sanción más fuerte. En el medio hay una cantidad enorme de tipos penales, como castigos físicos, que también es normal en el mundo de ellos. Pero lo más grave no es el castigo físico, lo más grave es la expulsión de la comunidad, que es algo que el comunero, la comunera no desea, ¿no? Porque están conectados con su comunidad, con su mundo familiar. Bueno, tras estos acuerdos y decisiones finales viene la última etapa, que eso es la ejecución de estos acuerdos o decisiones finales. Lo interesante de este sistema es que una vez que llegan a un acuerdo, que puede ser después de una semana o 2 semanas del conflicto, ejecutan inmediatamente el acuerdo. No esperan una semana más, no esperan 2 semanas más, salvo que sea necesario esperar 1 día, 2 días o 1 semana, pero el conflicto se ejecuta rápidamente. Y en cuanto a las decisiones, también comunales, se ejecutan en ese mismo plazo, a no ser que sea necesario esperar una asamblea más y entonces el conflicto se agota. Solamente para compararles, en el sistema oficial del Estado del Perú, no basta llegar a una sentencia, que podría ser el equivalente al acuerdo o la decisión final, que ya puede durar entre 3, 4, 5 años.
La ejecución, una vez que se tiene la sentencia, también puede durar 1, 2, 3, 4, 5, 10 años la ejecución de la sentencia. En cambio, acá, en el sistema de las comunidades, lo saben los comuneros, es una ejecución bastante rápida e inclusive llegar al acuerdo o la decisión final es un acuerdo o una decisión bastante rápida. ¿Qué hace posible que esto funcione? Hay dos principios que mueven todo este sistema de resolución de conflictos. En primer lugar, en el mundo familiar hay el principio del honor familiar. En un inicio yo no lo podía ver, no lo podía notar, he tenido que realizar 2, 3 trabajos de campo para entender que este principio era fundamental, porque la primera pregunta que surge es ¿qué hace efectivo que esto funcione? Los comuneros se someten a su sistema de resolución de conflictos, ¿por qué no van a otras autoridades o por qué no eluden a sus propias autoridades? Es porque el honor de cada familia, la familia nuclear y la familia extendida, están conectados con ellos. Ese honor tiene que ver con la relación cosmogónica, con la identidad familiar, comunal, con la identidad social, cultural, económica, histórica. Todo ello está combinado en ese concepto de honor. Y en el otro lado, para los conflictos comunales, algo parecido. Un principio que es histórico, pero que se renovó con las reformas agrarias, con los cambios de la sociedad, que es la idea del desarrollo comunal, del progreso comunal. Ese principio que mueve constantemente las decisiones colectivas, como por ejemplo la obra comunal, renovar la escuela, mejorar la sequía, recuperar la agricultura que está en el campo, alejada, decisiones que involucran al conjunto de la comunidad, todo ello hace posible que el progreso esté presente en el mundo y haga posible que funcione el sistema de justicia. ¿Cómo se relaciona esta justicia comunal con los bienes comunes? Desde aquí, ese es uno de los temas que justo estuve pensando hoy día, antes de enviar la presentación, y lo que encontré en una reflexión conjunta es la relación causa-efecto, de un lado, y la garantía que ofrece esta justicia comunal a los bienes comunes. Estuve revisando bibliografía de autores, una de ellas que ha ganado el premio Nobel con este tema de los bienes comunes, Elinor Strom, que es muy importante, premio Nobel 2009 de Economía. Y entonces, una de las debilidades que yo notaba en el desarrollo del trabajo de ellos es que está presente el tema de resolución de conflictos, pero no está con el énfasis que corresponde. Porque yo he notado justamente que la justicia comunal hace posible que subsista este sistema de bienes comunes que opera en las comunidades aymaras. Entonces allí, resalto por esto, la relación causa-efecto, brota de su organización familiar y comunal, este sistema de justicia comunal, brota en su identidad social, económica y cultural, sus actividades agrícolas y ganaderas, su relación cosmogónica, su concepción de hombre y mujer, todos ellos están haciendo posible que aparezca el concepto de justicia comunal, pero a su vez es una garantía, porque hace posible que se resguarden los bienes comunes, ¿no? Es una garantía de continuidad de sus bienes comunes en lo familiar y lo comunal. Hace posible que se mantenga y se renueva este concepto de lo familiar y lo comunal, porque protege y hace permanente sus actividades normales y adapta los cambios que están ocurriendo en el mundo de estos bienes comunes. Entonces, allí hay una relación muy interesante que yo creo que hay que investigar un poco más, pero gracias a esta oportunidad puedo plantear por lo menos estas afirmaciones que podrían ser hipótesis para un próximo estudio. Para terminar, solamente hago presente estas 3 conclusiones. En primer lugar, que existen propios bienes comunes en comunidades como la de los aymaras. Hay que distinguir el concepto que manejamos desde una literatura más occidental. Hay que entrar un poco más a la literatura de las propias comunidades. Entonces, los bienes comunes tienen una propia aproximación, creo yo. En segundo lugar, la justicia comunal ha sido desarrollada en estas comunidades en una relación con los bienes comunes, pero de una manera también autónoma. Está en el mundo de ellos, es propio de ellos,
los conflictos son naturales en todo grupo humano y ellos tienen capacidad de resolver sus conflictos de una manera más eficiente que la de los sistemas oficiales. Y por último, que esa justicia comunal y estos bienes comunes están en una articulación, relación causa-efecto y una garantía. Sin la justicia comunal, creo que no hay bienes comunes. Los bienes comunes hacen posible la justicia comunal, pero sin la justicia comunal, repito, no es posible hablar de bienes comunes. Ahí hay una gran relación, una fuerte relación sobre el que hay que estudiar un poquito más, hay que poner un poquito más de atención y de seguro que puede ser un modelo que se puede replicar, no solo en el Perú, creo que se puede replicar en otras partes del mundo. Muchas gracias.